Otto, hay una corriente mediática que busca culpar a las Fuerzas Armadas de las muertes en las protestas. ¿Son responsables los militares? Fíjate, no se ha hecho la investigación y ya están culpando a los militares, ¿no? Esa es parte de una forma de pensar que tiene la extrema izquierda. Para la extrema izquierda, las Fuerzas Armadas son el sostén o la columna vertebral de lo que ellos llaman el Estado caduco. Por lo tanto, si tú quieres quebrar esa columna vertebral, tienes que golpear a la Fuerza Armada. ¿Te pareció mal que Dina diga que no tiene comando sobre las Fuerzas Armadas? Es un grave error. Se ha creado una brecha de confianza entre las Fuerzas Armadas y la Jefa Suprema, pero que tiene que recomponerse rápidamente. Las Fuerzas Armadas son fundamentales en el respaldo y en el sostenimiento de la institucionalidad. Y no se puede gobernar ni ser un Estado creíble sin el apoyo de la Fuerza Armada. ¿Crees que es una lavada de manos? Yo creo que un pésimo asesoramiento. Pésimo asesoramiento, sobre todo jurídico, no militar, jurídico, para entender que si ella decreta estado de emergencia es porque la Constitución la avala. Y si la Constitución la avala, ¿por qué tiene miedo? En pocas palabras, ¿cómo resumirías el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Es un bodrio porque toca temas históricos, temas económicos, temas políticos, habla de la división de Lima con las provincias, o sea, temas, las narrativas de quienes han provocado estos movimientos. O sea, pareciera que esto lo hubiese redactado Aníbal Torres, o Betsy Chávez, o quizá Hilbert Maraví, pero esto no es serio. O sea, ahora, si la Comisión Interamericana pertenece a la OEA y la OEA respaldaba a Pedro Castillo, ¿qué podíamos esperar? En ese informe se habla que las fuerzas del orden cometieron una masacre, ¿es así? Eso es inaceptable, ¿no? Una masacre supone asesinar a un grupo de gente reunida previamente con la finalidad de matarlos. Y eso no sucedió así. En muchos de los casos, y esto no está claro todavía, no se ha aclarado, las Fuerzas Armadas han usado sus armas en defensa propia. A tal punto que hemos tenido soldados que han muerto en el río sin emplear sus armas. ¿Cómo se puede decir que ha habido una masacre? ¿Para ti qué delitos estarían cometiendo las personas que toman aeropuertos, queman locales del Poder Judicial, la Fiscalía e incendian comisarías? Eso está tipificado en el Código Penal. Eso es terrorismo. Eso es terrorismo y no tiene otro nombre. Se le puede maquillar con otro nombre, se puede edulcorar, pero eso es puramente terrorismo. Castillo acaba de declarar que él es un preso político que está secuestrado y que nunca robó un sol. ¿Qué opina? Castillo, la verdad que es una persona, me parece que en momentos inimputable, dice cualquier cosa que le soplan al oído. Esa no es raciocinio de Pedro Castillo, ¿no? Alguien se lo ha dicho que lo repita y él lo repite sin saber qué está diciendo. ¿Está merecidamente en prisión? Absolutamente, ¿no? Yo creo que mucho antes debió estar en prisión, pero bueno, tenía la salvaguarda de la inmunidad. Pero una vez que lo que hizo el 7 de diciembre, bien preso. ¿Cómo definirías este Congreso? El Congreso hay que salvarlo. El Congreso como institución hay que ponerlo a salvo. Es una institución indispensable en la patria. Congresistas que dañan al Congreso, los niños y otros, son parecidos a los vándalos que han atacado al Perú. Ellos atacan de otro flanco, desde el interior del país. Verónica Mendoza. Ni pensarlo, ¿no? Esa señora creo que ha tenido 10 partidos y no... ¿Qué le daría al Perú, Verónica Mendoza? Antauro Humala. Ni pensarlo, ¿no? O sea, su plan de gobierno era tan absurdo como ir al trueque y eliminar la economía, el sistema económico. Hernando de Soto. Creo que no. Hernando de Soto cometió el desatino de reunirse con Pedro Castillo cuando recién fue elegido antes de la segunda vuelta y creo que fue un error gravísimo. Era avalar a Pedro Castillo. Y fíjate lo que resultó Pedro Castillo. Falta de tino política. Keiko Fujimori. Yo no sé si sea culpable o sea inocente, pero me parece que ya una postulación de ella le haría daño al Perú. Y entonces bastaría que alguien de la izquierda pase a segunda vuelta para que nuevamente, entonces, posiblemente sus militantes quieran que postule. Y muchos de su entorno quieran. ¿Por qué? Porque arrastraría a congresistas. Pero yo creo que sería bueno que de repente haya un paréntesis hasta que calme este queiquismo, ¿no? Johnny Lescano. No me parece. Guillermo Bermejo. Peor, o sea, la extrema izquierda es uno de los que está vinculado con Sendero Luminoso y que todavía falta que se pronuncie el Poder Judicial. Sí. Él ha estado en el BRAE, yo conozco un poco de él desde que estaba yo en el activo del ejército, y entonces creo que una persona que es cierto, habla bien en el Congreso, se expresa bien, pero no basta para ser presidente.